La humanidad ha tejido su refugio con ingenio y humildad, allí donde Dios moldeó la tierra con su precisión y amor. Son rincones detenidos en el tiempo, donde la obra del hombre y la del Creador respiran en un solo aliento. Desde el cristal de un lago alpino que refleja la eternidad, hasta las torres de sal que sostuvieron imperios milenarios. Esto es pueblos pintorescos del mundo, el lienzo de Dios y el pincel del hombre. Número 20. Hallstatt, Austria. Nos adentramos en el corazón de los Alpes de Salzkammergut, donde el lago Hallstatter See refleja las cumbres del Dachstein como un espejo de cristal. Hallstatt es el testimonio vivo de 7000 años de habitación continua, un asentamiento que nació del matrimonio entre la montaña y la sal. Este enclave se comprime en una estrecha franja entre paredes verticales de caliza y aguas profundas de color turquesa, resultado de sedimentos glaciares finamente pulverizados. La geología aquí ha sido generosa. Depósitos masivos de sal del período Triásico, cuando este valle yacía bajo un océano prehistórico, convirtieron esta región en uno de los yacimientos minerales más valiosos de Europa. La supervivencia en este espacio limitado obligó al hombre a construir verticalmente. Las casas tradicionales de madera y piedra se anclan directamente en el lecho rocoso, elevándose en 3 o 4 niveles con tejados pronunciados que liberan la nieve invernal con precisión quirúrgica. Sus fachadas en tonos pastel de amarillo, rosa y verde no son decorativas, sino pigmentos minerales mezclados con cal que protegen contra la humedad extrema del lago y la corrosión salina del ambiente. Pero el verdadero corazón de Hallstatt palpita bajo tierra. Las minas de sal Salzberg, las más antiguas del mundo en funcionamiento, penetran kilómetros en el interior de la montaña con galerías que datan del 5000 AC. Esta catedral subterránea de Salgema, donde la temperatura permanece constante a 8 grados, representa una proeza de ingeniería prehistórica que sostuvo imperios y dio nombre a la Edad del Hierro europea. La cultura Hallstatt. En este rincón alpino, el hombre no dominó la naturaleza. Aprendió a leer sus secretos minerales y construyó su hogar en el umbral entre la piedra y el agua, entre la luz del lago y la oscuridad salinizada de la montaña. Número 19. Rovinj, Croacia. Situada en la costa occidental de la península de Istria, Rovinj se erige sobre un promontorio de caliza del Jurásico, que originalmente era una isla separada del continente. En 1763, el estrecho canal que la aislaba fue rellenado, transformando su destino, pero no su carácter insular. La geología de piedra blanca del Adriático ha definido cada aspecto de este asentamiento. El entorno marino, con sus aguas de un azul profundo enriquecidas por corrientes que arrastran nutrientes desde el fondo calcáreo, crea un ecosistema de transparencia cristalina, donde la vida submarina florece en praderas de Posidonia oceánica. La limitación espacial de la antigua isla obligó a los habitantes a construir hacia arriba. Las casas se apilan verticalmente, compartiendo muros de carga de piedra caliza local para maximizar cada metro cuadrado disponible. Esta ingeniería de la densidad creó un paisaje urbano donde los edificios de 4 o 5 pisos se abrazan mutuamente. Sus fachadas pintadas en ocres, terracota y amarillos, que parecen absorber y devolver la luz mediterránea en un diálogo constante con el sol. Las calles son estrechas y empedradas, con cantos rodados pulidos por siglos de tránsito, diseñadas estratégicamente para canalizar la brisa marina desde el puerto hacia las alturas, creando corrientes de aire que refrescan naturalmente el entramado urbano durante los calurosos veranos istrianos. Este sistema de ventilación pasiva, combinado con la sombra proyectada por los edificios altos, mantiene un microclima fresco incluso cuando el sol calcina la costa. En la cima del promontorio, la iglesia de Santa Eufemia domina el horizonte con su campanario veneciano de 60 metros, actuando como faro visual y espiritual. Desde aquí, la interacción entre la roca blanca, el color cálido de las fachadas y el azul profundo del Adriático crea una paleta natural donde el hombre y el mar conviven en perfecta simbiosis. Número 18. Antalya, Kaleisi, Turquía. En la costa mediterránea de Turquía, donde los acantilados calcáreos del período Cretácico se precipitan hacia aguas color turquesa, se encuentra Kaleisi, el corazón histórico de Antalya. Esta antigua ciudad portuaria se asienta sobre estratos geológicos que narran 200 millones de años de historia terrestre.
La bahía de Antalya es un anfiteatro natural protegido por la cadena montañosa del Tauro, cuyos picos nevados de más de 3.000 metros crean un contraste dramático con el calor mediterráneo. Este entorno ofrece un microclima excepcional, donde la brisa marina y el aire frío descendente de las montañas se encuentran, moderando las temperaturas extremas y permitiendo el florecimiento de vegetación exuberante incluso en verano. Los acantilados donde se asienta Kaleisi son un mosaico de civilizaciones superpuestas. Bajo las murallas bizantinas se ocultan cimientos helenísticos, mientras que arcos romanos sostienen construcciones otomanas. Esta estratificación arquitectónica refleja la importancia estratégica del puerto natural, uno de los mejores refugios marítimos del Mediterráneo oriental. Las casas otomanas tradicionales del siglo XIX representan una ingeniería climática sofisticada. Construidas con piedra caliza local y madera de cedro, presentan balconetes volados sigmalar que proyectan sombras sobre las fachadas inferiores, reduciendo la ganancia térmica. Los patios interiores con fuentes actúan como pozos de refrigeración natural, donde el agua evaporada enfría el aire que circula por las habitaciones circundantes. El puerto antiguo, tallado en la roca viva del acantilado, ha servido durante milenios como punto de encuentro entre Asia y Europa. Aquí, cada piedra otomana pulida por el tiempo y cada sillar romano posicionado con precisión milenaria parecen haber sido colocados para admirar eternamente la calma de una bahía que fue testigo del nacimiento de la navegación mediterránea, recordándonos que habitar el límite entre tierra y mar es el arte más antiguo de nuestra civilización. Número 17. San Miguel de Allende, México. Enclavada a 1.900 metros de altitud en la región montañosa del Bajío, San Miguel de Allende emerge de la meseta central mexicana como una joya colonial donde la arquitectura barroca novohispana alcanzó su expresión más refinada. Este asentamiento, fundado en 1542, se integra en un paisaje de suelos volcánicos ricos en minerales, resultado de la actividad del cinturón volcánico transmexicano. La geología de rocas ígneas y depósitos de cantera rosa ha dictado la paleta cromática de la ciudad. Este material pétreo, una toba volcánica de grano fino extraída de canteras cercanas, posee propiedades térmicas excepcionales. Durante el día absorbe el calor intenso del sol de altiplano, liberándolo gradualmente durante las noches frescas, creando un equilibrio térmico natural en los interiores. El clima semiárido de la región, con lluvias concentradas en verano, obligó a los constructores coloniales a desarrollar sistemas complejos de captación y almacenamiento de agua. Los patios centrales no son meramente estéticos, son cisternas atmosféricas donde cada gota de lluvia se canaliza hacia aljibes subterráneos tallados en roca volcánica. Las fuentes y jardines interiores actúan como reguladores microclimáticos, evaporando agua para refrescar el aire seco del altiplano. La emblemática parroquia de San Miguel Arcángel domina el horizonte con su fachada neogótica de finales del siglo XIX, una reinterpretación criolla de las catedrales europeas, ejecutada por el maestro cantero Ceferino Gutiérrez, quien nunca vio una catedral gótica, pero recreó su esencia desde postales y grabados, usando técnicas constructivas prehispánicas combinadas con conocimientos barrocos. Las calles empedradas con adoquines de basalto siguen la topografía natural de cañadas y lomas, creando un tejido urbano orgánico donde cada esquina revela una nueva perspectiva. Los tonos cálidos de terracota, ocre y rosa de las fachadas parecen ser una extensión líquida de la luz dorada que baña la meseta al atardecer, fusionando arquitectura y paisaje en una identidad indivisible que nos enseña que el verdadero arte es hacer que lo construido parezca haber estado allí desde el principio de los tiempos. Número 16. Huacachina, Perú. De las tierras altas mexicanas descendemos hacia uno de los desiertos más áridos del planeta. En el corazón del desierto de Ica, donde la lluvia es una memoria olvidada y el sol calcina la tierra sin piedad, emerge Huacachina, una anomalía hidrológica que desafía toda lógica geológica. Este oasis natural se articula alrededor de una laguna de aguas color esmeralda, alimentada por corrientes subterráneas que afloran misteriosamente en medio de un mar de arena. La geología aquí cuenta una historia fascinante. Bajo las dunas existe un acuífero confinado entre capas de roca impermeable que transporta agua desde los Andes hasta la costa.
La presión hidrostática fuerza el agua hacia la superficie, precisamente en este punto donde la capa impermeable se fractura, creando un manantial permanente rodeado por dunas que alcanzan hasta 100 metros de altura. Las montañas de arena que abrazan la laguna son formaciones vivas, ecosistemas móviles moldeados por los vientos paracas que soplan desde el Pacífico. Estos colosos dorados avanzan constantemente, obligando al hombre a desarrollar una arquitectura de resistencia contra el avance implacable del desierto. Los edificios construidos alrededor del espejo de agua presentan cimientos profundos anclados hasta alcanzar suelo compacto, mientras que sus fachadas en tonos ocres y terracota mimetizan con el paisaje circundante. La vegetación de palmeras datileras, eucaliptos y guarangos no es accidental, sino estratégica. Estos árboles actúan como una barrera vegetal viva. Sus sistemas radiculares profundos estabilizan las dunas perimetrales, mientras sus copas proyectan sombra vital que reduce la evaporación de la laguna. Este cinturón verde crea un microclima donde la temperatura puede ser hasta 10 grados inferior al desierto circundante, permitiendo que la vida florezca donde debería reinar solo el vacío mineral. El agua de la laguna, rica en minerales disueltos del subsuelo, presenta propiedades terapéuticas reconocidas desde épocas preincaicas. Los antiguos habitantes de la cultura paracas ya conocían este refugio líquido en su travesía por el desierto costero. Hoy, Huacachina es un testimonio de cómo el ingenio humano ha transformado un espejismo geológico en hogar permanente, demostrando que bajo el orden del Creador, incluso en el corazón de la desolación más absoluta, puede existir un jardín de esperanza donde el susurro del agua vence al silencio eterno de las dunas. Número 15. Furore, Italia. De los oasis del Nuevo Mundo, regresamos a las costas dramáticas del Mediterráneo. En la costa amalfitana, donde los montes Latari se desploman verticalmente hacia el mar Tirreno, se oculta Furore, conocido históricamente como Il Paese che non c'è, el pueblo que no existe. Este enclave representa uno de los asentamientos más singulares de Italia, un pueblo invisible desde el mar que se esconde en las profundidades de un fiordo natural excavado por el torrente Schiato durante millones de años. La geología de piedra caliza del Cretácico ha sido tallada por la acción erosiva del agua, creando un desfiladero de más de 30 metros de profundidad, donde las paredes verticales se acercan hasta casi tocarse en algunos puntos. Los habitantes desarrollaron técnicas de construcción únicas: muros de carga que se anclan en grietas naturales de la roca, techos planos para captar agua de lluvia en cisternas subterráneas y ventanas estratégicamente orientadas para capturar la brisa marina que asciende por el cañón, creando corrientes de ventilación natural, incluso en los días más calurosos del verano mediterráneo. Históricamente, este aislamiento fue una fortaleza natural. Durante las incursiones sarracenas y piratas que asolaron la costa durante siglos, Furore permaneció invisible e inaccesible desde el mar. El pueblo prosperó en las sombras del abismo, desarrollando una economía basada en la pesca y el cultivo de viñedos en terrazas superiores, donde el ingenio humano transformó la verticalidad extrema en ventaja. Número 14. Meteora, Grecia. De las grietas ocultas de Italia, ascendemos hacia las llanuras de Tesalia, donde la geología parece haber desafiado las leyes de la física. Meteora, cuyo nombre significa suspendido en el aire, es un conjunto de formaciones rocosas que se elevan hasta 400 metros sobre la llanura, pilares colosales de arenisca y conglomerado que parecen columnas abandonadas por titanes antiguos. La historia geológica de Meteora comienza hace 60 millones de años, cuando esta región yacía bajo un mar interior. Los sedimentos de arena y grava se compactaron en capas que los movimientos tectónicos elevaron gradualmente. Luego, durante milenios, la erosión fluvial y eólica talló estos depósitos estratificados, creando las torres verticales que hoy dominan el paisaje. Las rocas más duras resistieron mientras el material más blando se desmoronó, esculpiendo estos monolitos que desafían la gravedad con su geometría imposible. Lo extraordinario de Meteora no es solo su geología, sino la respuesta humana ante ella. Desde el siglo XIV, monjes ortodoxos bizantinos desafiaron la verticalidad construyendo monasterios en las cimas de estos abismos. La motivación era doble: aislamiento espiritual absoluto y protección contra las invasiones otomanas que amenazaban las llanuras circundantes. En Meteora,
la aspiración espiritual y la audacia arquitectónica se funden en una simbiosis perfecta, demostrando que cuando el hombre busca elevarse hacia lo divino, incluso la roca más inhóspita puede convertirse en escalera hacia el cielo. Número 13. Ushguli, Georgia. De los pilares sagrados de Grecia, viajamos hacia las cumbres del Gran Cáucaso, donde la civilización alcanza su límite altitudinal. Ushguli, situado a 2.100 metros sobre el nivel del mar, es uno de los asentamientos permanentemente habitados más elevados de Europa, un bastión de piedra que sobrevive bajo la mirada perpetua del glaciar Shkara, cuya cumbre de 5.193 metros domina el horizonte como un centinela blanco. La geología del Alto Svanetia es un testimonio de las fuerzas tectónicas que elevaron el Cáucaso. Rocas metamórficas de esquisto y pizarra, formadas bajo presiones y temperaturas extremas en las profundidades terrestres, fueron empujadas hacia arriba por la colisión entre las placas tectónicas de Arabia y Eurasia. Este entorno de alta montaña presenta condiciones extremas. Inviernos de 6 meses con temperaturas que descienden hasta -30 grados Celsius, aislamiento por nevadas que pueden superar los 3 metros de acumulación y riesgo constante de avalanchas desde las laderas circundantes. La respuesta arquitectónica a este ambiente implacable son las torres defensivas Svan, estructuras únicas del Cáucaso que definen el paisaje de Ushguli. Estas torres del siglo IX se elevan entre 20 y 25 metros de altura, construidas con bloques de pizarra local unidos con mortero de cal y arcilla. Su función era triple: defensa contra invasores que intentaban controlar las rutas estratégicas del Cáucaso, refugio durante avalanchas que podían sepultar las viviendas inferiores y almacenamiento de provisiones durante los largos meses de aislamiento invernal. Número 12. Yangshuo, China. De las alturas del Cáucaso descendemos hacia el corazón de la provincia de Guangxi, donde la geología parece haber sido esculpida por un pincel celestial. Yangshuo emerge entre un bosque de colinas kársticas que desafían toda lógica topográfica. El relieve kárstico de Torres es el resultado de 300 millones de años de erosión química sobre calizas marinas del período carbonífero. El agua ligeramente ácida de las lluvias monzónicas disolvió gradualmente la roca, creando miles de colinas verticales que emergen abruptamente entre valles planos, un paisaje que ha inspirado la pintura china durante milenios y que los artistas llamaron montañas de jade verde. El río Li serpentea entre estas formaciones como una cinta líquida de tonalidad jade, su color resultado de sedimentos calcáreos finamente suspendidos que refractan la luz creando esa tonalidad característica. Durante la temporada de lluvias, entre abril y agosto, el caudal aumenta dramáticamente, mientras que en invierno la niebla matinal se enreda entre los picos, creando un mar de nubes que oculta los valles, dejando las cimas flotando como islas en un océano etéreo. El hombre aquí no intentó conquistar la verticalidad extrema del paisaje, sino que desarrolló una simbiosis horizontal. Los campos de arroz en terrazas se adaptan a los valles entre colinas, mientras que las balsas de bambú navegan las aguas tranquilas del Li, practicando la pesca tradicional con cormoranes, una técnica que data de más de 1000 años, donde aves entrenadas capturan peces y los entregan a los pescadores. Yangshuo es el testimonio visual de que la naturaleza, bajo la mirada del diseñador supremo, puede alcanzar formas que superan cualquier fantasía humana, invitándonos a contemplar la eternidad cristalizada en piedra verde y agua jade. Número 11. Hagiang, Vietnam. Del paisaje poético de Yangshuo, nos trasladamos a la frontera más indómita del sudeste asiático. Hagiang se extiende sobre la meseta kárstica de Dong Van, en el extremo septentrional de Vietnam, donde la tierra se fractura hacia el cielo en un relieve de violencia geológica sublime. Este es un bastión de caliza negra del período devónico, formada hace 400 millones de años, cuando esta región era un arrecife de coral tropical. Los movimientos tectónicos elevaron estas calizas marinas hasta altitudes de 2000 metros, mientras que la erosión posterior talló picos piramidales y cañones abisales, como el desfiladero de Tuzán, con paredes verticales de más de 800 metros que se precipitan hacia el río Ñoque. El legendario paso de Mapileng representa la cumbre de la ingeniería civil adaptada a geografía extrema. Esta carretera tallada directamente en el acantilado durante los años 60
serpentea sobre abismos verticales, conectando valles aislados en una proeza que costó años de trabajo manual con herramientas primitivas. Aguiang es un recordatorio de que bajo el orden supremo, la voluntad humana puede encontrar sustento incluso en el corazón de la piedra más dura. Número 10. Tallinn, Estonia. Dejamos las fronteras de piedra negra de Asia y cruzamos continentes hacia las costas gélidas del mar Báltico. Sobre una meseta de piedra caliza ordovícica que emerge frente al Golfo de Finlandia, se encuentra Tallinn, baluarte medieval que ha desafiado 800 años de asedios, incendios y conquistas. El sistema defensivo de Tallinn representa ingeniería militar medieval en su máxima expresión. Muros de 3 metros de espesor con cámaras internas para arqueros, torres circulares que eliminan ángulos muertos y fosos que en invierno se congelaban creando una barrera adicional de hielo. Cada piedra aquí es un testamento de resistencia contra el frío implacable del norte. Número 9. Fenghuang, China. De las fortificaciones bálticas, regresamos a las nieblas subtropicales del sur de China. Entre formaciones kársticas y valles fluviales se encuentra Fenghuang, la ciudad del Fénix, donde el río Tuojiang dicta cada aspecto de la existencia. El paisaje está dominado por el curso serpenteante del río, cuyas crecidas estacionales durante el monzón de verano pueden elevar el nivel del agua hasta 5 metros en cuestión de horas, transformando un cauce tranquilo en torrente destructivo. Las orillas escarpadas de piedra caliza crean un desafío constante para la habitabilidad, pero también proporcionan protección natural contra invasiones históricas. Puentes de piedra milenarios, algunos datando de la dinastía Ming, cruzan el Tuojiang con arcos que calcularon precisamente la altura necesaria para permitir el paso de embarcaciones mientras resisten la fuerza de las crecidas. Fenghuang es un entorno donde el hombre no domó el río, aprendió a flotar sobre él. Número 8. Berchtesgaden, Alemania. De los ríos flotantes de China, nos adentramos en las profundidades de los Alpes bávaros, donde el lago Königssee yace como un cristal líquido entre paredes verticales de piedra. Berchtesgaden se asienta en un valle glaciar tallado durante las glaciaciones del Pleistoceno, cuando ríos de hielo de kilómetros de espesor erosionaron la roca caliza, creando fiordos alpinos de belleza sobrenatural. El lago Königssee, con 190 metros de profundidad máxima, es uno de los cuerpos de agua más limpios de Alemania. Su claridad cristalina resulta de la geología circundante. Las montañas del Watzmann, con paredes verticales de 2000 metros de altura, están compuestas por caliza dolomítica del Triásico, que filtra naturalmente el agua de deshielo, eliminando impurezas antes de que alcancen el lago. El microclima del valle, protegido por las montañas circundantes, crea inversiones térmicas donde el aire frío se acumula en el fondo, mientras las laderas superiores permanecen más cálidas, permitiendo el florecimiento de vegetación alpina en gradientes altitudinales precisos. Aquí, el hombre guardó silencio ante la magnitud de lo creado, demostrando que la verdadera maestría es saber cuándo no intervenir. Número 7. Geiranger, Noruega. De los lagos alpinos alemanes, ascendemos hacia el clímax de la geografía escandinava. Geiranger representa la culminación del paisaje de fiordos, una hendidura de 15 kilómetros, tallada por lenguas glaciares durante 2.5 millones de años, de erosión implacable, que excavaron el granito precámbrico hasta profundidades de 260 metros bajo el nivel del mar. El fiordo está rodeado por paredes que se elevan más de 1000 metros verticalmente, creando uno de los gradientes topográficos más dramáticos del planeta. Esta geometría extrema genera microclimas verticales. En el fondo del fiordo, el clima oceánico húmedo permite el crecimiento de abedules y fresnos, mientras que a 800 metros de altitud, la vegetación transiciona a pinos y abetos alpinos, y por encima de 1200 metros, solo liquen y musgo sobreviven en la tundra alpina. Número 6. Rothenburg ob der Tauber, Alemania. De los fiordos eternos de Noruega, descendemos hacia las colinas suaves de Franconia. Rothenburg se asienta sobre una meseta que domina el valle del río Tauber, en un entorno de bosques de hayas y robles, sobre suelos arcillosos del período Triásico que sustentan agricultura mixta de cereales y viñedos. Las murallas defensivas del siglo XIV rodean completamente el casco antiguo, con 3.5 kilómetros de perímetro fortificado. Construidas con arenisca local del Cooper, estas defensas presentan torres circulares cada 50 metros
que eliminan ángulos muertos de tiro, mientras que el camino de ronda cubierto permite a los defensores moverse protegidos durante asedios. La torre del castillo alcanza 40 metros de altura, funcionando como vigía que controlaba visualmente el valle del Tauber en un radio de 10 kilómetros. El entramado de madera, fachwerk, define la arquitectura civil, estructuras de roble formando patrones geométricos, rellenos con mezcla de arcilla, paja y estiércol de caballo que actúa como aislante térmico eficiente. Los tejados de tejas cerámicas rojas presentan buhardillas que ventilan los espacios superiores usados como graneros, mientras que las plantas bajas de piedra proporcionan masa térmica que estabiliza temperaturas interiores. Los jardines y huertos intramuros, llamados Burgarten, mantienen un microclima protegido por las altas torres defensivas que bloquean vientos dominantes, permitiendo el cultivo de especies sensibles. Rothenburg es un testimonio de que la perseverancia humana puede convertir la piedra en poesía, recordándonos que la verdadera grandeza no está en lo monumental, sino en el detalle perfecto repetido durante siglos. Número 5. Sukhothai, Tailandia. De las fortificaciones medievales europeas, nos trasladamos a las llanuras aluviales del sudeste asiático. Sukhothai, amanecer de la felicidad, se extiende sobre la vasta llanura central de Tailandia, definida por suelos fértiles depositados durante milenios por el río Yom y sus afluentes que inundan estacionalmente la región durante el monzón del suroeste. El entorno es una llanura de inundación tropical donde la diferencia entre estación seca y húmeda es dramática. Entre mayo y octubre, las lluvias monzónicas pueden depositar hasta 1.500 milímetros de precipitación, elevando el nivel freático y convirtiendo campos en lagos temporales. Este ciclo hidrológico dictó completamente la arquitectura vernácula. Las viviendas deben elevarse sobre el nivel de inundación o sucumbir anualmente bajo el agua. Las casas tradicionales tailandesas sobre pilotes de madera de teca representan ingeniería climática sofisticada. La teca, Tectona grandis, fue seleccionada por propiedades únicas: alta densidad que resiste la putrefacción, aceites naturales que repelen termitas y resistencia mecánica excepcional. Los pilotes elevan la estructura habitable 2 hasta 3 metros, creando un espacio inferior multiuso que sirve como taller, almacén y durante las inundaciones, como canal de flujo que permite al agua pasar sin resistencia estructural. La vegetación circundante de palmeras de azúcar, bananos y bambú actúa como barrera térmica viva que transpira constantemente, enfriando el aire ambiente mientras proporciona alimento y materiales de construcción. Sukhothai demuestra que la arquitectura más sofisticada no domina la naturaleza, se eleva sobre ella para coexistir con su ritmo estacional eterno. Número 4. Región de Saan, Holanda. De las llanuras tropicales de Tailandia cruzamos continentes hacia otro paisaje horizontal extremo. La región de Saan es el resultado de la transformación más audaz jamás emprendida por el hombre: convertir un humedal pantanoso bajo el nivel del mar en un ecosistema productivo de pólders. La naturaleza es horizontal y está dominada por el viento incesante del Mar del Norte que barre la llanura sin obstáculos. Este viento, enemigo y aliado simultáneo, fue domado mediante los molinos industriales que definen el paisaje. Estos colosos de madera, algunos de más de 30 metros de altura, transformaban energía eólica en fuerza mecánica, capaz de accionar bombas que succionaban agua de los pólders, elevándola hacia canales de drenaje, un sistema hidráulico de precisión quirúrgica, donde un fallo significa inundación catastrófica. Los molinos no solo drenaban, procesaban madera en aserraderos, molían especias, prensaban aceite y trituraban pigmentos, convirtiendo esta región en la primera zona industrial del mundo durante el siglo XVII. La revolución industrial no comenzó en Inglaterra con vapor, comenzó aquí con viento. Las casas tradicionales se construyeron sobre pilotes de madera hundidos hasta 15 metros de profundidad para alcanzar capas compactas bajo la turba. Las fachadas se pintaban en el icónico verde Saan, un pigmento a base de óxido de cobre que protegía la madera contra la humedad extrema y la corrosión salina del aire marino. El paisaje funciona como una máquina hidráulica, donde cada canal, dique y esclusa cumple función precisa. Saan es el testimonio de que cuando el hombre entiende las leyes del agua, puede hacer habitable incluso el fondo del mar. Número 3. Flåm, Noruega. Regresamos a los fiordos noruegos, esta vez hacia Flåm. Asentado en el punto terminal del Aurlandsfjord,
donde el valle glaciar se encuentra con el agua salada. El paisaje es el resultado de erosión glaciar que durante millones de años talló valles en forma de U con paredes casi verticales que alcanzan 1.400 metros de altura, creando uno de los gradientes topográficos más extremos de Europa. El pueblo es un nodo logístico vital debido a su puerto de aguas profundas, donde el fiordo alcanza 200 metros de profundidad. Pero su verdadera maravilla es la Flåmsbana, el ferrocarril más empinado del mundo en vía normal. En solo 20 kilómetros de recorrido, asciende 863 metros mediante 20 toneladas tallados en roca sólida, superando gradientes del 5,5%, que requirieron 5 sistemas de frenado independientes. Esta obra de ingeniería conecta el aislamiento del fiordo con las mesetas del interior, demostrando que la voluntad humana puede trazar caminos incluso donde la naturaleza parece prohibirlos absolutamente. Número 2. Brienz, Suiza. De los fiordos noruegos descendemos a los Alpes berneses, donde Brienz se asienta en la orilla noreste del lago homónimo. El elemento natural más impactante es la composición de sus aguas. Un azul turquesa profundo e irreal resultante de la leche glaciar, suspensión de partículas de roca finamente pulverizadas por los glaciares del Oberland. La geología alpina aquí cuenta la historia del choque entre las placas tectónicas africana y europea, que comenzó hace 65 millones de años, elevando sedimentos marinos hasta altitudes de 4.000 metros. El resultado son montañas de caliza estratificada, con cumbres nevadas que alimentan glaciares suspendidos, los cuales descienden moliendo la roca en polvo microscópico que los torrentes arrastran hacia el lago. La arquitectura tradicional de chalets de madera, con balcones floridos y techos de gran pendiente, integra funcionalidad térmica. Los aleros profundos protegen las fachadas de la nieve, mientras que los balcones sur maximizan la captación solar durante el invierno. Brienz demuestra que la belleza nace cuando el hombre respeta los límites que la montaña impone. Número 1. Vermont, Estados Unidos. Nuestro viaje comienza en el noreste de Estados Unidos, donde Vermont, el estado de la montaña verde, despliega un carácter rural profundo sobre las montañas Apalaches, un sistema montañoso antiguo, erosionado durante 480 millones de años, hasta formar colinas suaves de 1.000 metros, cubiertas por bosques caducifolios. La geología son rocas metamórficas del Paleozoico, principalmente esquisto y pizarra, formados cuando esta región era parte de una antigua cadena montañosa comparable al Himalaya actual. La erosión glaciar durante el Pleistoceno pulió estas montañas, depositando suelos ácidos ricos en minerales que sustentan los bosques de arce azucarero, Acer saccharum, que definen económica y visualmente la región. Los pueblos se caracterizan por arquitectura funcional, granjas de madera blanca con silos cilíndricos metálicos, techos de pendiente pronunciada y porches cubiertos. Esta arquitectura, desarrollada durante 300 años, está diseñada para resistir inviernos donde la temperatura desciende hasta negativo 30 grados Celsius, y acumulaciones de nieve superan los 2 metros, demostrando que la simplicidad funcional puede alcanzar belleza atemporal. Hemos recorrido 20 rincones, donde la tierra muestra su rostro más sublime y el hombre ha respondido con humildad y sabiduría. Desde los arces encendidos de Vermont hasta las torres de sal de Hallstatt, desde los fiordos suspendidos de Geiranger hasta las dunas doradas de Huacachina, cada pueblo es una conversación entre lo eterno y lo efímero. Hemos visto cómo la piedra se hizo hogar, cómo el agua se volvió camino, cómo el viento se transformó en aliado. Hemos contemplado montañas que tocan el cielo y valles que abrazan el silencio. Hemos caminado por calles donde cada adoquín cuenta siglos de pasos y navegado aguas que reflejan la inmensidad del Creador. En cada uno de estos lugares, el hombre no conquistó la naturaleza, aprendió su lenguaje, no dominó el paisaje, se integró en él con el respeto de quien comprende que habitar este mundo es un privilegio, no un derecho. Porque al final, estos pueblos pintorescos no son solo arquitectura y geología, son el testimonio de que cuando el ingenio humano se encuentra con la generosidad de la creación, nace la belleza que trasciende el tiempo. Son la prueba de que somos, al mismo tiempo, artistas y espectadores en el lienzo infinito que nos fue regalado. Esto fue Pueblos Pintorescos del Mundo, el lienzo de Dios y el pincel del hombre. Segunda parte. Porque habitar este mundo, con humildad y asombro, es al fin nuestro arte más puro.